Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 58, edición de verano. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, jueves 26 de agosto de 2021, episodio número 58 de Fluent Spanish Express Podcast. Seguimos con la edición de verano, como ya sabéis, durante todo el mes de agosto, todos los episodios dedicados al verano, a cómo vivimos los españoles el verano, cómo es el verano en España, y ya estamos llegando al mes de septiembre, pero todavía tenemos algún episodio más de esta edición, esta primera edición de verano de Fluent Spanish Express Podcast. Y en el episodio de hoy, como cada jueves, voy a compartiros algunas expresiones que utilizamos los nativos españoles para ampliar vuestro vocabulario español. Ya sabéis que me encantan estos episodios de las expresiones porque las lecciones que tenéis en www.fluentespanish.express están relacionadas con las expresiones que utilizamos los nativos, además de la cultura y las costumbres españolas. Así que hoy voy a compartiros 10 expresiones que utilizamos en español con la palabra agua. Pero antes, www.fluentespanish.express, tu academia online de español, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español. Lecciones de cultura y expresiones con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Por tan solo 5 euros al mes tienes acceso desde el primer día a todas las lecciones y vas a poder aprender el idioma, vas a poder mejorar tu español a través de lo que yo siempre digo a mis estudiantes, a través de las costumbres, de conocer las costumbres, de conocer cómo viven las personas nativas en el país y de saber un poquito más sobre su cultura y sus expresiones. Así que os recomiendo www.fluentespanish.express. Y hoy este episodio, como os decía, 10 expresiones que utilizamos los nativos españoles relacionadas con la palabra agua. Bueno, el verano, ya sabéis, el agua está relacionada con el verano, así que, bueno, creo que es muy interesante este episodio porque además son expresiones que os van a gustar. Así que vamos a empezar con la primera. La primera es agua pasada. Agua pasada, bueno, pues si pensamos en un río, cuando el agua pasa, es agua que ya no, que es algo del pasado, ¿vale? Algo que no podemos ya cambiar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay una expresión, un refrán en España que es agua pasada no mueve molinos. Significa que si el agua ya ha pasado por delante de la rueda del molino, ya no puede mover el molino. Con lo cual, si nos ocurre algo, si tenemos un problema y es cosa del pasado, ya tenemos que dejar un poco de pensar en ello porque no vamos a arreglar nada. Entonces, esa es la expresión agua pasada. O también para hablar de, en este caso, imaginaros que queremos hablar de una persona y entonces decir, por ejemplo, no sé, Miguel es agua pasada, ¿no? Miguel es cosa del pasado, no, ya no está aquí y ya no nos interesa, así que agua pasada. Muy bien. Ok, segunda expresión del día de hoy, agua de borrajas. Esta es muy interesante porque, bueno, ¿qué son las aguas de borrajas? Vale, pues cuando algo queda, utilizamos el verbo quedar, cuando algo queda en agua de borrajas es que queda en nada. Es algo que es poca cosa, que no tiene mucha importancia y entonces, bueno, pues por ejemplo al final todo quedó en agua de borrajas y es que pensábamos que iba a ocurrir algo muy importante y al final todo quedó en agua de borrajas, todo quedó en nada, quedó en una cosa minúscula, ¿vale? Y esa es la segunda expresión de hoy. Tercera expresión, estar con el agua al cuello. ¿Y qué significa estar con el agua al cuello? Bueno, cuando estamos en un gran aprieto, cuando tenemos peligro, cuando estamos en problemas, ¿vale? Estamos con el agua al cuello. Imaginaros que estáis en una piscina, que estáis en el mar y que tenéis el agua al cuello y que todos vuestros problemas son el agua, ¿vale? Pues eso más gráficamente no se puede decir, esos son el agua es los problemas y cuando la tenemos al cuello tenemos un problema. Entonces estamos con el agua al cuello. Cuarta expresión, ahogarse en un vaso de agua. Bueno, ¿qué significa ahogarse en un vaso de agua? Pues imaginaros un vaso de agua pequeñito, de agua, y que una persona se ahogue dentro de ese vaso. Es una cosa que parece improbable, ¿cierto? Bueno, imposible, diría yo. Bueno, pues eso significa, se dice de las personas que se agobian por algo que es muy pequeño, por algo que es poca cosa, ¿vale? Es una
una expresión que utilizamos, por ejemplo, cuando, imaginaros, tenemos un pequeño problema y lo magnificamos y pensamos que es un problema súper grave, que nos trae de cabeza, y en este caso nos ahogamos en un vaso de agua, ¿vale? Entonces es que es un problema pequeño y no es para tanto, ¿vale? Quinta expresión: nunca digas de este agua no beberé. Y vale, ¿qué significa esto? Bueno, pues todas esas personas que muchas veces decimos no voy a hacer esto, porque no quiero hacerlo, y de repente al final acabamos haciéndolo. Vale, pues ese refrán que es nunca digas de este agua no beberé, significa que nunca debemos dar por hecho algo que no vamos a hacer, porque a lo mejor en el futuro, nuestro yo futuro decide hacer lo que habíamos dicho que no íbamos a hacer. Así que quinta expresión: nunca digas de este agua no beberé. Y 6, como 2 gotas de agua. ¿Cómo se dice de 2 personas que son como 2 gotas de agua? Ser 2 gotas de agua. ¿Qué significa eso? Significa que son exactamente iguales. Vale, no tiene que ser, puede ser relacionado con el físico o puede ser relacionado con la manera de pensar, por muchas maneras, de muchas maneras. Ser como 2 gotas de agua es ser prácticamente iguales. Ser iguales, ser idénticos. Como imaginaos 2 gotas de agua, que son iguales, ¿cierto? Bueno. Séptima expresión: cuando el río suena, agua lleva. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos escuchando un rumor, significa que, bueno, si hay rumores, quizás es que hay algo que es verdad en toda esa historia, ¿vale? Entonces, cuando el río suena, agua lleva, significa que si se está hablando de ese tema, es que probablemente haya algo de cierto. Así que cuidado, que cuando el río suena, agua lleva. Octava expresión: estar entre 2 aguas. ¿Qué significa estar entre 2 aguas? Bueno, pues estar entre 2 aguas es, imaginaros que estáis ahí en un sitio donde hay agua por los 2 lados y estáis en un momento de duda, que no sabéis exactamente qué va a ocurrir, tenéis ahí, pues no sé, no sabéis para qué lado ir, porque estáis en el medio, pero no sabéis si ir hacia la derecha, hacia la izquierda. Bueno, pues estar entre 2 aguas es cuando estás en ese momento de duda. Se utiliza para hablar de una persona que está en duda entre 2 cosas, ¿vale? Que no sabe qué elegir, está entre 2 aguas, ¿vale? No se sabe si va a ir hacia un lado o hacia el otro. Bien, novena expresión de este episodio: no dar un palo al agua. ¿Qué significa no dar un palo al agua? Bueno, pues básicamente no trabajar nada de nada. No dar un palo al agua es como, nada, estar sin hacer nada, tienes que trabajar pero no haces nada, no da un palo al agua. Bueno, pues imaginaros, alguien exactamente, como os digo, que no hace absolutamente nada. Y décima y última expresión es hacerse la boca agua. Hacerse la boca agua se dice cuando tenemos hambre o cuando estamos viendo un plato de comida o una comida deliciosa, que se ve deliciosa y estamos esos olores de comida rica y estamos pensando, uy, qué hambre tengo, el estómago empieza a rugir y entonces se nos hace también la boca agua, empezamos a salivar, nos empieza a caer la saliva a hacerse en nuestra boca, entonces se hace la boca agua, ¿vale? Es cuando un plato se ve o se huele muy rico o tenemos nuestra imaginación, estamos pensando que nos vamos a comer ese plato de comida, ¿vale? Y bueno, ya, venga, una extra que es muy interesante porque además hace algunos programas hice un episodio en el que hablaba sobre expresiones con la palabra bailar y baile, y es bailar el agua. ¿Y qué significa bailar el agua? Bailar el agua de alguien es hacer o decir cosas agradables para otra persona solamente por cariño o por adulación, cuando en realidad no pensamos en ello, ¿no? Cuando le bailamos el agua a alguien es que le estamos diciendo cosas así un poco, de manera un poco falsa, también por no herir sus sentimientos, porque le tenemos cierto cariño, o quizás porque le tenemos respeto, le tenemos miedo, ¿sabe? Bueno, pues es bailar el agua a otra persona. Y estas son las 10 expresiones más una extra que tenemos para este episodio de hoy, 10 expresiones con agua. Espero que os haya gustado, espero que os sean útiles para poder utilizar desde hoy mismo. Si ya las conocíais, pues espero que ahora las hayáis repasado. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por seguir el podcast en Spotify y en Google Podcast y por suscribiros a las lecciones. Muchísimas gracias a todas las personas que os estáis suscribiendo a las lecciones. Ya sabéis, lecciones de cultura y expresiones que utilizamos los nativos con vídeos, audios, textos y además actividades en todas y cada una de las lecciones. Nos vemos mañana en el episodio del viernes. Que tengáis muy buen día. Adiós.